Próximo en Radio Isla 1320. Acabaron las vacaciones, año nuevo, programa nuevo. Hoy en ¿Qué es la que hay? Aunque usted no lo crea, estamos a una semana y un día de que empiece las primarias presidenciales en los Estados Unidos. En Iowa les hablo de cómo están los temas. Conversamos sobre lo que ocurrió hoy en la reanudación del juicio contra Tata Milagros Charbonnier el lunes, así que vamos a darle candidaturas. Cerraron las candidaturas cuando estábamos fuera del aire. Les cuento cómo termina el panorama. Y como todos los lunes conversamos con Sonia Valentín. Hoy hablamos de los cambios en esta industria, en la radio, que arrancó en el 2024 con mucho movimiento, y de Trump y las primarias. También conversó con Sonia Valentín. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 8 de enero del 2024 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué pasó hoy en el juicio contra María Milagros Tata Charbonnier? Lunes de candidaturas. Desmenuzamos cómo queda la papeleta legislativa en varios partidos. También con Sonia Valentín conversamos sobre los cambios en la radio puertorriqueña comenzando el año electoral y el estatus de la primaria republicana en los Estados Unidos. Y bueno, antes de comenzar, valga mi felicitación y mis deseos de un próspero año nuevo, año 2024 para todos y todas las que me están escuchando. Como saben, estuvimos de receso por las últimas 2 semanas. El último programa en vivo fue el 22 de diciembre. Y de ahí en adelante, bueno, pues estuvimos con varios programas grabados, la resuma desde el año, lo mejor de la ciencia PR, lo mejor del Viernes Pop. Así que agradecidos a todos los que sintonizaron esas ediciones grabadas, pero se acabó el miqueo. Es tiempo de trabajar. Yo, de mi parte, pasé unas navidades fantásticas junto a mi familia, junto a mi hija, mi esposa. Pude hacer muchas cosas, ir a muchos sitios, descansar un poquito y casi no trabajé, casi. Aunque en este mundo moderno los clientes te consiguen, el email está prendido y el teléfono también, así que no puedo decir que descansé 100%, pero quizás descansé 80%. Y eso es ganancia. Y también, honestamente, los días que no tengo que hacer radio, no tengo que hacer podcast, pues esos son días de descanso, porque tener un programa de radio a las 5 o al mediodía o a las 10 de la mañana, a la hora que sea, mucho trabajo porque uno está el día entero. Y si es temprano en la mañana, pues el día antes, pensando qué vas a decir en la mente, leyendo noticias, tratando de organizar los temas, preparándote para lo que viene, y pues da paz mental. Y es bueno también tomarse unos días de descanso, además que después del segundo, tercer, cuarto día de no hacer el programa, pues uno empieza a extrañarlo y uno empieza a decir, tengo mucho que decir sobre este tema, así que me gustaría tener programas de radio. Y uno llega con energías renovadas y aquí estamos para cubrir lo que sin duda será el año electoral más extraño, impredecible y volátil de la historia democrática puertorriqueña, o por lo menos de la historia democrática reciente, por lo menos del siglo XXI. Y aquí estaremos con ustedes, tanto en ¿Qué es la que hay? Como en toda la programación de Radio Isla. Pero bueno, empecemos con una nota muy triste, sentida nota de oro. Manolito, no te rías. Después de terminar en el primer lugar, líderes del torneo y la temporada regular, mis Cangrejeros de Santurce fueron eliminados anoche
ante 16,000 y pico de fanáticos en el estadio Irán Bithorn por los Criollos de Caguas. La verdad que el béisbol es un deporte bien frustrante. Puede ser un deporte bien frustrante porque Santurce dominó cómodamente a Caguas en la temporada regular. Le ganó 6 de 8 partidos. Caguas casi queda fuera de contención en los playoffs. Casi tuvo que, por un juego, no se salvó de enfrentar a Mayagüez en un juego de eliminación súbita por esa cuarta posición. Pero esencialmente, luego del sexto inning del tercer partido, Caguas dominó por completo a los Cangrejeros de Santurce. Los Cangrejeros de Santurce, si no me equivoco, estuvieron 21 entradas, 2-1, 21 entradas corridas sin hacer ni una sola carrera. El viernes pasado fue una pela asquerosa en el Solá en Caguas, que los criollos sacaron del terreno a los Cangrejeros 10-0. Y ayer, gracias a Dios que ayer yo no podía ir al juego porque estaba cumpliendo con mi responsabilidad como padre. Mi esposa, pues, después de ir a tantos juegos de béisbol, ella tenía un encuentro con sus amigas, así que me tocó a mí quedarme con la niña y no pude ir al Bithorn. Le di mi abono a mi padre, a mi señor padre, saludos, que me debe estar escuchando. Para anoche sí que fue frustrante porque los criollos ganaron 1-0, apenas hicieron 2 hits, un jonrón en el cuarto inning, si no me equivoco, y con ese jonrón ganaron. Y los Cangrejeros dejamos 11 hombres en base. Tuvimos varias oportunidades. De hecho, tuvimos las bases llenas con un out en el octavo inning, perdón. Así que con un simple hit hubiéramos sacado esa victoria. Pero así es el deporte. Caguas fue mejor. Valga la felicitación a toda la Grey criolla, sobre todo a Inés Quiles, que no me lo recordó como 5 veces hoy. Entrando me dio el pésame, saliendo me dio el pésame. Saludito, Inés, bien merecido. Los criollos ahora esperan por el ganador de la Serie B entre Ponce y Carolina. Esa serie la domina Carolina 3-2. Hoy se reanuda la acción en Ponce. Los Gigantes visitan a los Leones en la Ciudad Señorial. Si Ponce gana, forzará un juego séptimo que, si no me equivoco, se jugará mañana en Carolina. Si Carolina gana, irá a la final contra los Criollos de Caguas. Importante en esta temporada, la final es el que gane 5 de 9 juegos. Así que vamos, podemos estar viviendo béisbol probablemente hasta fin de mes. Y luego de eso, el equipo que se corone campeón irá a representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe, que este año se juega en Miami, en el estadio de los Marlins de Florida. Y bueno, vamos con los temas de esta semana. Hoy se reanudó, luego de una pausa, el juicio contra María Milagros Tata Charbonnier. La jueza Carreño Cole, discúlpenme, comenzó la sesión de hoy diciendo que había cancelado el juicio porque estaba positiva a COVID. La mañana que se canceló el juicio, se sintió mal en la mañana, se hizo una prueba casera y estaba positiva, así que ahí quedaron todas las especulaciones y teorías de conspiración de por qué se había cancelado el juicio. Bueno, pues se canceló porque la jueza tenía COVID. Y hoy se reanudaron esencialmente hasta más o menos las 4 de la tarde. Hoy fue un día donde los abogados de defensa, tanto de la ex representante como de su señor esposo, contrainterrogaron al agente investigador principal del FBI, al agente Waltz. Y tengo que decir, de por lo menos de la reseña de la periodista Adriana de Jesús Salamán, que es la que vamos a hacer referencia en este resumen, creo que fueron algo exitosos, minando un poco la credibilidad de la investigación federal. No sé si eso fue suficiente como para cambiar la opinión del jurado, pero bueno, ese es el trabajo de los abogados de defensa. Primero estaba contestando, haciendo preguntas el licenciado Francisco Rebollo, abogado de María Milagros Tata Charbonnier. Y comenzó, ustedes recordarán que durante las primeras semanas del juicio nos enteramos que el FBI, una vez Jonathan Alemán, que era el director de la oficina de Tata Charbonnier y que fue la persona que fue el soplón, el que levantó la primera querella al FBI sobre este esquema, que es esta persona, que Jonathan Alemán, según ha circulado la prueba, tenía una relación amorosa con la secretaria recepcionista de Tata Charbonnier, que estaba haciendo los pagos ilegales. Pues aparentemente molesto por la forma en que la representante trataba a Frances Acevedo, su pareja. Él pues fue al FBI y creó todo este lío
estoy seguro que Jonathan Alemán jamás pensó que cuando fue al FBI iba a terminar lanzando una investigación que acabaría con 10 alcaldes, exalcaldes y todo lo que ha pasado en este cuatrenio, pero así funcionan este tipo de investigaciones. Y hoy el licenciado Rebollo comenzó su línea de preguntas al agente Waltz preguntando. Rebollo pregunta sobre el allanamiento en el apartamento de Frances Acevedo y si encontraron dinero allí. Y en efecto, el agente del FBI tuvo que admitir que sí, que encontraron dinero que el FBI le había dado a Jonathan Alemán, para que era dinero marcado, para que pagaran los sobornos o los kickbacks a Tata Charbonnier con ese dinero, para que al momento que el FBI entrara a casa de Tata Charbonnier encontrara ese dinero y se pudiera probar el esquema de pago. Bueno, pues lo que tuvo que admitir el agente Waltz es que también encontraron parte de ese dinero en casa de Frances Acevedo. Así que no todo el dinero que se le dio, que el gobierno le dio a Jonathan Alemán, no todo ese dinero terminó en los bolsillos de Tata Charbonnier, y por eso es que digo que lograron, yo creo, un poco minar la credibilidad de ese testigo. Dijo: Rebollo subrayó los números de serie de los billetes y los comparó con los listados en el affidavit del FBI solicitando la orden de allanamiento. Esperaban encontrar el dinero marcado en casa de Charbonnier, pero encontraron parte en casa de Acevedo. Rebollo le preguntó: agente, ¿los amantes se estaban quedando con el dinero marcado ellos? Waltz contesta: sí, si está preguntando si los 1.500 que le dimos a Jonathan estaban en posesión de Frances Acevedo, sí, contestó el testigo. La línea de preguntas de Rebollo es ahora sobre Jonathan Alemán y si al FBI le llamaría la atención cosas como las compras en efectivo sustanciales que hacen sus informantes mientras colaboran con la agencia. Recordemos que Jonathan Alemán ha sido mencionado en varias ocasiones durante el juicio, pues fue quien delató al FBI el alegado esquema de Charbonnier y, según ventilado en sala, tenía una relación con Frances Acevedo. La expectativa, nos dice la periodista Adriana Jesús Salamán, es que Alemán sea testigo del gobierno, probablemente mañana, probablemente sea el último testigo del gobierno. Rebollo presenta hojas de depósito del informante Jonathan Alemán, depositó $3.500 en efectivo en mayo de 2017 y $2.500 el 2 de octubre de 2017. Rebollo señala que era empleado público y que su cheque no era pagado en efectivo. Hay otras hojas de depósito. El 3 de septiembre de 2018 depositó $4.000, el 23 de septiembre de 2018 depositó $1.900, en noviembre de 2018 depositó $2.500. Rebollo, el abogado de defensa de Tata Charbonnier, pregunta si no levantó bandera al FBI, ya que para esas mismas fechas ocurría el alegado esquema de Tata Charbonnier. También el abogado de defensa trajo a colación que Alemán saldó su hipoteca. En el 2019 presentó un cheque certificado de $68,454.28 el 25 de junio de 2019 para saldar su hipoteca. Y eso, bueno, pues es una cantidad bastante grande para un empleado público que ganaba bien, pero que sigue siendo un empleado asalariado que pues cobra cheque quincenal. Eso les levantó bandera, y los depósitos en efectivo, le preguntó el abogado Rebollo al agente del FBI. Luego de eso le tocó el turno de defensa a la abogada Anita Gil, que es la abogada del esposo de Tata Charbonnier, el señor de apellido Montes. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en el juicio es que el matrimonio entre Tata Charbonnier y su esposo era un matrimonio disfuncional, donde Tata Charbonnier trataba con desdén a su marido, le controlaba el dinero, le contestaba con improperios y con insultos cuando su esposo pues intentaba decir cómo gastar ese dinero. Y está de lo más interesante porque el día que el FBI allanó el apartamento de Tata Charbonnier, le tomó fotos a una nota que estaba pegada en la nevera de Tata Charbonnier y de su esposo Orlando Montes. Dice: la nota está encabezada con "así se va a hacer", y enumera una serie de puntos sobre qué hacer con un dinero. Y esto es lo que dice la nota que estaba pegada en la nevera. Así va a ser. Refinanciaremos la casa de Cubuy. Parece que ellos tienen una casa en Cubuy. Del efectivo obtenido, pagaremos el seguro social. Voy a hacer un viaje a donde me plazca, dice Tata Charbonnier. Y los $13,300 son para lo que me plazca. 3. Otorgar capitulaciones para traspasar a tu nombre la casa de Cubuy, o sea, pasarle la casa
del barrio Cubuy en Canóvana, parece que es una casa de campo que tenían ambos, de Tata pasársela a su esposo Orlando Montes. La nota sigue: entregarás la casa de Cubuy al banco después del traspaso y transmitiremos la titularidad de una casa en Yunquecito, que ese es otro barrio, si no me equivoco, en Río Grande, a Gaby, Mari y a ti. No sé quiénes son Gaby y Mari, pero no sé si son sus hijos, y a ti pues está hablando del del esposo. Y la nota termina diciendo: 3 personas serán dueñas de esa propiedad, entre paréntesis, no confío en ti. Ay, santo, qué drama. La nota finaliza con otro mensaje: si mueres, te heredo legítimamente. Si muero yo, y habla de los hijos primeros, pero la abogada sacó la nota del proyector. Quedó establecido que la nota fue escrita por Charbonnier y estaba pegada en la nevera. Con este testimonio, Hill intentó subrayar que quien mandaba o tomaba las decisiones en la relación y sobre aspectos financieros era Tata Charbonnier y no su cliente Orlando Montes, pero hubo una objeción de fiscalía. Con eso terminó el contrainterrogatorio de la defensa de ambos abogados. Eso tomó la gran mayoría del día y a eso de las 4 de la tarde la fiscalía hizo un recontra, ¿verdad? Para pues rehabilitar a su testigo. Confieso que no he visto qué ha pasado en ese recontra. Mañana el juicio continúa y le traeremos el resumen de lo que ocurra. A mí me parece que estamos llegando ya a la recta final del juicio y no me extrañaría que sea para jueves o viernes que el jurado se retire a deliberar y que tengamos un veredicto esta misma semana o temprano la próxima semana. Yo no vislumbro que la defensa presente testigos, o no que presente muchos testigos, ni que presente mucha evidencia. Así que una vez el gobierno termine, pues veremos si la defensa hace algo, pasaremos a los closing, instrucciones al jurado y luego a deliberar todo el mundo. Bueno, vamos al lunes de candidaturas. Oficialmente el 2 de enero al mediodía cerraron las candidaturas en todo Puerto Rico para todos los partidos y candidatos independientes. Y lo primero que hay que decir es que aunque el año 2023 nos trajo muchas sorpresas, el cierre de candidaturas realmente no nos trajo grandes sorpresas. Las cosas más o menos terminaron como se preveían, tanto para la gobernación, las comisarias residentes y los puestos a Cámara, Senado, alcaldías, entre otros. Creo que además de las primarias que va a haber en el PNP, en el PPD y la alianza, cómo eso va a funcionar y cuál va a ser el resultado, me parece que la papeleta más interesante del 2024 será la papeleta al Senado por acumulación. Y es que en esa papeleta, además de que el PNP tendrá 6 candidatos, el PPD tendrá 4, el PIB 1, Proyecto de Dignidad 1, Victoria Ciudadana 2. Además de eso, hay por lo menos 3 candidatos independientes conocidos y con probabilidades reales de ser electos. El primero, que ya ha sido electo 2 veces y que yo presumiría que tiene buenas posibilidades de ser reelecto, es el doctor senador Vargas Vidot, que en el 2020 quedó en la 6ª posición por un poquito más de 67,000 votos. Además de Vargas Vidot, la ex delegada a Washington DC por la estadidad y líder del movimiento trompista, libertario, conservador puertorriqueño, Elizabeth Torres, anunció cuando estábamos de vacaciones que también aspirará al Senado por acumulación de manera independiente. Y el activista de las redes sociales y quien fuera candidato a la gobernación independiente, Eliezer Molina, también anunció que aspiraría al Senado por acumulación. Había dicho que había conseguido los endosos en 1 hora, después resultó que eso era mentira, pero bueno, Eliezer Molina es un mentiroso, eso está bastante claro, así que, pero al final del día ahí está y tiene su gente. Yo presumo que los 3 van a sacar una buena cantidad de votos, tanto Eliezer como Elizabeth Torres y Vargas Vidot. Yo no sé si van a ser suficientes votos para salir electos, pero me puse a hacer mi análisis y a mirar los numeritos. Y un poco para que ustedes entiendan cómo va a funcionar esta papeleta y por qué yo digo que es la más interesante y la más complicada. Por nuestra Constitución se eligen 11 senadores por acumulación. Y históricamente el PNP y el PP, desde los 70 para acá, nominan 6, intentando lograr colar 6 de 11 y tener una mayoría dentro de lo que son todas las sillas por acumulación.
Al PPD en el 2020, al nominar 6, le fue muy mal y solamente logró que entraran 2 candidatos, que fueron Juan Zaragoza, que quedó en la 5ª posición, y José Luis Dalmau, que quedó en la 6ª posición. Luego de eso se colgaron los otros 4, siendo Aníbal José Torres, que fue presidente del Partido Popular por un gran periodo del cuatrienio pasado, se quedó corto por 2,000 votos, siendo la senadora Keren Riquelme la número 11. Keren Riquelme entra como senadora por acumulación con 63,164 votos. Así que para modo de análisis, vamos a poner el piso para usted salir electo como senador por acumulación en el 2024 en 63,000 votos. Ese número yo creo que va a ser menor por varias razones. Primero, porque hay más candidatos, así que se va a diluir el voto entre todos. Segundo, porque hay menos población. Tercero, yo creo que a lo mejor vota menos gente en esta elección que en la elección pasada. Así que el número debe bajar. Pero para cuestiones de este ejercicio estadístico que vamos a hacer ustedes y yo aquí, vamos a poner que usted necesita 63,000 votos para salir electo al Senado por acumulación. Otro factor interesante y que tira y que le añade incertidumbre a esta papeleta es la gigantesca cantidad de papeletas que se dañaron en el 2020 porque la gente votó mal. Porque es que aunque se eligen 11 candidatos por acumulación, usted solamente tiene derecho a votar por uno. Y si usted es una persona de extrema derecha y quiere votar por Joan Rodríguez Bebe y por Elizabeth Torres, pues usted no lo puede hacer. Tiene que escoger una de las dos. Si vota por las dos, usted dañó la papeleta. Y por el otro lado, si usted es una persona independiente y quiere votar por Vargas Vidot y por Eliezer Molina, pues no lo puede hacer porque si vota por los dos va a dañar la papeleta. De hecho, en el 2020 hubo 36,236 papeletas mal votadas, papeletas dañadas al Senado por acumulación. Y si usted le suma las 40,749 papeletas que se fueron en blanco, estamos hablando de que hay casi 77,000 papeletas entre dañadas y papeletas en blanco al Senado por acumulación, que si se sumaran estaríamos hablando que esa persona, papeleta en blanco y dañada, hubiera quedado como quinto senador por acumulación. Así que a toda esta incertidumbre de montones de candidatos y montones de opciones, se le añade la complejidad de cuántas papeletas dañadas y cuántas papeletas no votadas habrá. Mi predicción hoy, 8 de enero del 2024, es que va a haber más papeletas dañadas en esta elección que en la elección pasada. Así que eso es otro factor más que hace difícil predecir quiénes serán los electos al Senado por acumulación. Y creo que ante este panorama se confirma que el Partido Popular Democrático tomó la decisión correcta al decidir nominar solamente 4. Cuando nosotros sumamos todos los votos que obtuvieron los candidatos al Senado por acumulación del PPD en el 2020 fueron 378,738. 378,738. Para cuestión de análisis, vamos a presumir que el PPD va a sacar esa misma cantidad de votos, pero en vez de dividirla entre 6 candidatos, la divide entre 4 candidatos. Y de dividirla entre 4 candidatos, cada uno de los candidatos del PPD terminaría con 94,685 votos. Obviamente esto es un promedio. Habrá un candidato o dos que sacarán más votos y habrá un candidato o dos que sacarán menos votos. Pero si ese es el promedio, el PPD está cómodamente por encima del mínimo para salir electo al Senado por acumulación de 63,000 votos y estarían proyectándose elegir a sus 4 candidatos o candidatas al Senado por acumulación. E incluso si el PPD va camino a un resultado históricamente malo y vamos a decir que el PPD pierde el 30% de su voto íntegro en el 2024, que no está fuera del campo de las probabilidades, aún perdiendo el 30% de su voto íntegro, todavía los 4 candidatos a acumulación por el Partido Popular estarían bien posicionados para sacar más de 63,000 votos y ser electos senadores por acumulación. Así que yo estoy dando por sentado que con esa movida el PPD asegura esos 4 senadores. Recuerden que hoy solamente tienen 2, así que duplicarían la cantidad de senadores que tuvieran. De hecho, si el PPD hubiera nominado 4 senadores nada más en el 2020, hoy tendrían mayoría. Mayoría de un voto, pero tendrían mayoría en el Senado y no tendrían que haber negociado con Joan Rodríguez Bebe ni con el Movimiento Victoria Ciudadana, etcétera, etcétera. El PNP en el 2020 obtuvo 404,114 votos en el Senado por acumulación en la suma de todos sus votos. Al decidir nominar 6, el promedio, si el PNP saca la misma cantidad de votos, es de 67,352. Así que está ahí, está por encima del mínimo para salir electo, pero está
solamente a 4,000 votos por encima. Si el PNP pierde 10, 15, 20% de su voto íntegro, pues hay serios problemas para los candidatos al Senado por acumulación del PNP y no llegarían a ese 63,000 votos. No se van a colgar los 6, es imposible que se colguen los 6, pero ¿cuántos saldrían? Saldrían 3, saldrían 2, saldrían 4, saldrían 5. Y a todo esto hay que sumarle ¿cuántos votos va a sacar la alianza? Yo creo que María de Lourdes está sentada porque el PIB históricamente saca un número grande de votos directo. No veo por qué el Movimiento Victoria Ciudadana no debería repetir sus resultados. Claro, yo no sé quiénes son los candidatos ahora. Sé que el senador Bernabe repite. No sé quién va a ser el segundo candidato o candidata. Entiendo que hay primaria para esa posición, que hará Victoria Ciudadana en marzo. Pero la senadora Ana Irma Rivera Lacén va a correr a Washington, así que ya no va a estar en la papeleta. Pero yo presumo que también hay una buena oportunidad para que reelijan a sus dos candidatos. Y entonces habrá que ver cómo queda Joan Rodríguez Bebe, Elizabeth Torres y Eliezer Molina. La realidad es que está muy, muy, muy interesante esa papeleta y espero que este análisis numérico a esta hora por la radio se haya entendido más o menos bien. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresamos conversamos con Sonia Valentín. No se vaya nadie, que es la que hay continúa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia. Como todos los lunes y en el año electoral no es excepción, conversamos sobre actualidad y hoy sobre medios con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia? ¿Qué es la que hay, Jay? ¿Cómo te estás? Saludos. ¿Cómo que Jay? ¿Tú viste que me dijo Jay? Me dijo Yo te dije Jay. Me dijiste Jay, Sonia. No. Sí, me dijiste Jay. Te dije Jay. Me dijiste, ¿cómo estás, Jay? Manolito, me dijo Jay, ¿verdad que sí? Para que tú veas. No. Para que tú veas que ese Freud tenía razón. A esta hora. Yo sé que tú llevas despierta como 20 horas, así que te lo perdono. Además, Luis, te dije Jay porque ese no es el tema. Ese es el tema, pero está bien, no hay problema. Además, no voy a pedir vuelta. Jay es un profesional de primera y es líder en la radio, así que no tengo por qué pedir vuelta a eso. Ay, señor, pero bueno, qué bueno que ese slip nos trae al tema. Es que quiero hablar contigo, ¿no? La radio, al igual que pasó el año pasado con la televisión, en parte por movidas de las que tú fuiste protagonista y la llegada de Tele 11 al mercado, pues ahora la radio está viendo una sacudida de talento. La sorpresiva salida del profesor Ángel Rosa de la colega WKQ ha creado un terremoto de cambio en la programación de otras estaciones de radio. Aquí en Radio Isla seguimos como de costumbre. Desde hoy, Jay Fonseca regresa a su horario original al mediodía en WKQ, el horario que tenía Ángel Rosa, mientras que en Noti1 movieron a Luis Dávila Colón, que estaba al mediodía, ahora va a estar a las 5 de la tarde, el horario que ocupó por décadas, tanto en Noti1 como en WKQ. Y hoy, hace unos minutos, Lo Sé Todo confirmó que Quique Cruz, que participaba en Lo Sé Todo, ocupará el espacio de las 5 de la tarde en WKQ, mientras que Ángel Rosa ya le dijo a la prensa que firmó un contrato con otra estación de radio que todavía no ha anunciado, pero que próximamente se anunciará, y se especula que esa estación será Noti1 y que estará a las 12 del mediodía compitiendo contra Jay Fonseca. ¿Son normales ver tantos cambios de cantazo en la radio, Sonia? Sí, lo que pasa es que cuando mueves una ficha en un horario importante, pasa en la televisión también. Vimos, ¿verdad?, la ola de cambios en la televisión en su momento, que, ¿verdad?, provocamos de alguna manera y que también ya venía ocurriendo. Y es normal cuando mueves una ficha fuerte de algún lugar, ya sea un canal de televisión o una estación de radio, pues eso trae consigo una secuela, ¿no? Se te va una pieza importante, pues tienes que llenar ese espacio crea otro espacio, ese otro espacio tienes que llenarlo. ¿Verdad? Si no llegas a acuerdos con los posibles, pues entonces ese se te fuga y tienes que traer a otro. O sea, esto es lo normal en el mundo del talento. Anormales, talentos como, ¿verdad?, como en su momento yo, que estuve casi 15 años en Guapa Televisión, que uno está bien estable en un sitio, pues eso es bastante raro. La mayoría de los talentos pues se mueve con más rapidez y con más frecuencia, y producto de buscar mejores oportunidades o
O de simplemente lo que te estoy diciendo, surgió una oportunidad, pues fulano que estaba allá se movió, a este lo movieron, y así surge la cosa, pero es bastante normal, pienso yo. Yo solamente, mira, aquí me están diciendo, Eloy Ruiz Rivera, que dijiste Jay. Aquí está. Saludito a Eloy. Eloy no se pierde en ningún programa. Él te escucha todos los lunes. Un saludo a Jay Fonseca, Saludo que a Jay, aprecio saludo también. mucho. Bueno, te digo algo, ¿verdad? Obviamente yo pues soy un implicado por rebote porque pues estoy a las 5. Claro. Y me autoanalizo a mí mismo. Y yo creo que estas son grandes noticias para que es la que hay con Luis Herrero, porque al final del día, pues Jay y yo somos contemporáneos, tenemos más o menos el mismo perfil. Obviamente, pues yo estoy identificado con un partido político y soy consultor político y hago otras cosas. Jay es periodista, comentarista, es una persona independiente, pero al final del día creo que hay ciertos intereses en común, ciertos estilos que se parecen y pues la salida de Jay de las 5 pues me deja a mí como el único millennial en prime time en la radio puertorriqueña. Eso es número uno. Y por otro lado, si son Dávila Colón y Quique Cruz, la competencia en CACU y la competencia en Noti1, pues esencialmente el único no estadista soy yo y claro. Los compañeros veteranos y que tienen un programa que todavía tiene muchísima audiencia, Fuego Cruzado en Radio Paz. Así que dentro de todo, creo que el 2024 empezó bastante bueno. Te analizaste muy bien. Sí, así que empezó bueno para mí y empezó bueno para ti, porque al final del día tú eres parte de este definitivamente, programa. Así que veremos. Y estamos esperando este año hacer cosas en la radio también, así que. Bueno, ya a ver. Pero ¿a qué hora? ¿Cómo tú vas pues a decir? ¿Tú empiezas a las 3 de la mañana todos los días? Por eso, por la tarde, pero hablamos de eso. Después me cuentas. Bueno, entonces, Sonia, te pregunto, ¿es casualidad o no? ¿Cuál es la relación de estos cambios con que estemos en el año de elecciones? No, para mí toda. O sea, yo creo que hay una combinación de dos factores. O sea, WKQ obviamente lo adquiere Hemisphere y Guapa Media. Eso crea, ¿verdad? Jay tenía sus peticiones de querer regresar a ese horario. Así que yo creo que se le iban a buscar la forma, ¿verdad? Conociendo la operación, iban a tratar de encontrar la forma de mantenerlo, ¿verdad? Contento y cómodo, así que se le iba a entregar ese espacio y eso iba a crear entonces la siguiente situación del talento de, ¿verdad? Ángel Rosa y tal. Pero definitivamente año de política es año donde todos los analistas o personalidades que hablan de política pues buscan acomodarse porque es el año donde realmente más importa la opinión en este caso. Así que sí, que a mí me parece bien normal que en el año de política, creo que esa combinación de factores, una estación de radio grande, importante, dueña por otra, ¿verdad? Por otra empresa que no era la que lo tenía comúnmente, eso provocó y va a provocar que el talento matriz se trate de proteger, el talento que tiene, ¿verdad? Guapa Televisión va a tratar de protegerlo de alguna manera, y ahí están haciendo su trabajo. Y por otro lado, definitivamente es un año de elecciones, o todo el mundo que tiene algo que decir y que le importa a algún programador, lo van a ubicar en algún horario para tener, pues no solamente las pautas comerciales, sino también el análisis, el espacio político. O sea, este año es lo que es política. O sea, esa es una de las razones por las que estamos siempre presentes. Y te pregunto, en general, más allá del año de elecciones, más allá de la radio, ¿es bueno, es malo, es regular? No importa, todos estos cambios para el ecosistema mediático, para lo que son las noticias, la información, cómo consumimos información los puertorriqueños y puertorriqueñas. Yo pienso que es bueno, siempre yo pienso que los cambios son súper buenos. Siempre pienso que los cambios, ¿verdad? Nos retan, nos mueven en otra dirección. Y si todo fuera tan estático, pues a lo mejor sería muy aburrido. Yo creo que es importante ser estable, porque eso le da seguridad no solamente a las empresas para las que trabaja, sino también a la audiencia, una continuidad. Me parece que es importante la continuidad y que la gente se identifica al final del camino con unos horarios, con unas particularidades. Si observamos la televisión puertorriqueña y la radio puertorriqueña, desde el tiempo de mi abuela aprendía el radio en WKQ. Y yo de niña, ¿verdad? Recuerdo aquella voz hablando por allí por WKQ. Ese radio, ¿verdad? Pasó generacionalmente de mi abuela a mi mamá y a mis tíos en esa generación, y esa generación escuchó WKQ. Y de ahí pasa a la siguiente generación, que somos los hijos, y evidentemente no es que uno no pueda hacer un cambio, porque yo sapeo, ¿no? Yo voy de un lado al otro, pero las tendencias en términos de, y ahí es que empezamos a romper un poco la cosa,
y ya cuando llegan los millennials, pues un poco se desprenden de todo y cogen el tarro, le dan contra el piso. Pero la realidad es que son apegos, y hay unos apegos muy importantes en Puerto Rico, sobre todo por esa estación de radio. Yo siempre decía que no importaba quién hablara en la mañana, siempre iba a tener audiencia, porque es que la había tenido por siempre. Lo mismo pasaba y pasa con los shows del mediodía, y Don Cholito, y el guitarreño, y Eddie Miró en su momento haciendo los comentarios políticos con los comediantes. O sea, es algo que es tradicional y que son elementos importantes del desarrollo emocional de nosotros los puertorriqueños con nuestros medios de comunicación. Muchas veces cuando la gente viene de afuera no lo entiende del todo. Y esa es la realidad. O sea, y por eso pienso que la fidelidad es importante, porque crea ese hábito. Pero por otro lado, pues de vez en cuando salirse del tiesto y encontrar esos cambios también es importante. Y yo lo he empezado a ver, ¿verdad?, en mi generación, fundamental para poder sobrevivir, porque entonces necesitábamos ese cambio, ¿verdad?, porque el que no se adapta, el que no se mueve también muere. Y nuestra televisión y nuestra radio pues tuvo un momento bajo, o sea, donde casi se iba en picada, todo lata la televisión, la radio había bajado muchísimo, casi nadie la estaba escuchando. Era un poco trágico en momentos en que yo estaba en la universidad, ¿no? Se acabaron las novelas, o sea, la televisión caía en un bache y la radio también se iba un poco en ese bache. Hacer un cambio, entrar nosotros en aquel momento en el 99, hacer las películas, por ejemplo, en la televisión, incursionar aquellos momentos dramáticos, nuevamente generó un cambio, y Vicente puso un cambio en Guapa, y empezó la competencia de nosotros, yo en Telemundo y él en Guapa, y ya alguien vino también al Canal 11, y la realidad es que generó cambio, y ese es el cambio que estamos viendo ahora mismo en la radio. Son cambios que son, ¿verdad?, no se dan todos los días, se van a dar, una vez cada 10 años, probablemente, o una vez ahora un poco más corto, a lo mejor una vez cada 5, pero la realidad es que tardan mucho en ocurrir. Y evidentemente, pues con los talentos antes era más difícil. Muchos de estos talentos eran empleados de las estaciones. O sea, tú no vas a despedir a un empleado. O sea, que tú prevalecías con esa cara y esa imagen por muchos más años que ahora, que la norma es que todo el mundo es servicio profesional y son contratistas y tal. Así que este es el momento del cambio. El que no se montó ahora va a tener que intentar esperar, porque no van a haber muchos cambios rápidamente, ¿verdad? Claro. Lo normal. Claro. Vamos, en cada lugar hay un loco que se cuece y no todo el mundo va a la misma escuelita. Pero lo normal, lo sabio, y escúcheme bien, lo normal y lo sabio es no tener ligereza con la programación. Eso es lo que se ha visto en la historia puertorriqueña. Ligereza, dijiste. Ligereza. ¿Qué quieres decir con ligereza? No sé el chapucero. Rapidez. O sea, que tú no aguantes que porque de repente un programa arrancó, un programa de radio, hubo cambios ahora. Esos cambios van a tomar adaptarse. Esos cambios van a tomar tiempo. Y esos cambios necesitan paciencia, esfuerzo y enfoque. Así que lo normal, no por mí, sino lo que yo he visto a través de los años, lo normal y lo sabio en las estaciones de televisión y de radio ha sido permanecer. O sea, un show como, bueno, vamos a ver, el Morning Show de Cacu lleva la vida entera. Desde antes de yo nacer. O sea, mi abuela oía ese show, que cambió la persona. Bueno, claro, el tipo se murió, pusieron otro, lo cambiaron, 20 años, 25 años más tarde, se ganó el premio Guinness, yo qué sé. Y después que se ganó el premio Guinness por haber estado 1500 años hablando en la radio, pusieron uno nuevo. Bueno, está bien, así que van a haber cambios, pero esos cambios luego van a ser bastante permanentes. Es lo que ocurría, volvemos, tenemos empresarios nuevos, gente nueva en el gallinero, pues no sé. Pero lo normal, lo histórico, es que esos cambios ocurrieron ahora, el que se montó y se estabiliza la cosa. Y se estabiliza por un periodo. Y ese periodo, obviamente, que puede ser un periodo normalmente relativamente largo, no es de 3 meses ni de un año, lo empujas hasta que ves que si funciona o no funciona. Así que me parece que sí, que el cambio es importante, que es bueno para la gente, porque obviamente tenemos otras oportunidades. Es como ha ocurrido ahora en la televisión. Fíjate que la entrada de un nuevo show a la televisión ha provocado que también Telemundo se mueva, vemos los movimientos de Guapa,
vemos los cambios, vemos los ajustes, y no se trata de ganar o perder, se trata de provocar. Y entonces esas provocaciones son importantes, porque ¿a quién gana? El televidente, la audiencia. Así que es bueno, yo creo que está bien que ocurran los cambios y está bien que hayan ocurrido, y este año de elecciones era predecible, Luis, para no decirte Jay de nuevo. Gracias por eso. Vaya, güey, mi mamá, tu fanática, su segmento favorito, confirmó, me dijiste, Jay. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Que es la que. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, nos extendimos bastante en el segmento anterior, así que nada más nos quedan 5 minutitos. Sonia, estamos a 8 días. El martes que viene comienza oficialmente el proceso primarista en los Estados Unidos. Se celebran los caucus de Iowa. En la primaria republicana se espera que Donald Trump gane esa primera contienda y que supone que gane abrumadoramente. De hecho, tengo los números aquí en el índice de encuestas de 538 que agrega todas las encuestas públicas. Ahora mismo Donald Trump tiene 61.8% del voto versus sus contrincantes. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, apenas pasa del 15%. La ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora en la ONU, Nikki Haley, está también casi empate en el segundo lugar con el gobernador de Florida, pero a casi 40 puntos de Donald Trump. ¿Por qué nadie ni siquiera se le acercó al expresidente Trump? Yo no tengo idea, Luis. Esto es algo, no sé, otra vez sin precedentes. Increíble, ¿verdad? Es increíble. Pues, así las cosas. A mí lo que me parece impresionante es que él esté tan sólido de esa primaria. Sí. O sea, esencialmente, yo lo he dicho aquí antes, y estos números lo confirman, el Partido Republicano ya no existe, es el partido trumpista de los Estados Unidos. Correcto. Y gran parte de los seguidores de ese partido no se comportan como militantes políticos, sino se comportan como integrantes de un culto. Correcto. Integrantes de un culto Sí. a la personalidad, en este caso, de un expresidente Correcto. que es un mentiroso, un corrupto, que no tiene ningún tipo de empatía, que ni siquiera fue buen presidente. Él identificó demasiado bien un sector grande, porque no es pequeño, grande, de la población en los Estados Unidos, que no tenía esa representatividad y que los vemos en las calles y que los vemos manifestarse, y estaban callados y ocultos, como he dicho tantas otras veces. Trump salió y les dio visibilidad, ¿verdad? Les dio espacio, respeto, altura hasta cierto nivel, porque verdad todos sabemos que pues son gente, ¿cómo decirte?, distinta, ¿no? Gente más rural, gente menos, el perfil muy probablemente es de gente quizás, y es lo que he leído, menos educada, o sea, en términos universitarios y grados, pero la realidad es que al final del camino él lo representó siendo él un multimillonario, una persona con mucha capacidad administrativa, capacidad de inversionismo, o sea, un ejemplo a seguir, vamos, en ese sentido, un inspiracional, ¿no? Uno que es igual, piensa igual y es exitoso. Así que, pero pues, ese personaje no va a morir tan fácilmente. No. O sea, y lo habíamos hablado antes, igual que ha pasado con otros personajes alrededor de la historia, que uno se dice, pero ¿por qué? O sea, y hay varios personajes en la historia de la humanidad que tienen ese arraigo, ¿verdad?, de convertirse en culto, de ese seguimiento absoluto, aún después de, está en un helicóptero aquí cerca, aún después de muertos, pues evidentemente Trump es uno de esos. Extraño decirlo, ¿verdad? No es un gran pensador, no es que ha luchado en las calles por un pueblo, pero es esa persona, es esa personalidad, ¿no? Y es ese mito que va a seguir muy probablemente viviendo en el corazón de esa comunidad que se identifica con él. Te voy a decir una cosa que va a sonar medio loca, pero si Donald Trump pierde las elecciones en el 2024, como yo creo que las va a perder, pero eso es otro tema,
nada impide que vuelva a correr en el 2028 y el Partido Republicano, si se mantiene como es, va a ser de nuevo el candidato. Digo, a lo mejor está preso, pero él puede correr estando preso. Así que, porque honestamente, evidentemente nadie logró ningún tipo de tracción. Hubo candidatos que lo atacaban todo el tiempo, no le funcionaba. Hubo candidatos que no lo atacaban, que lo defendían, tampoco le funcionaba. Candidatos que tenían millones en Super PACs, como el gobernador de Florida, que le ha tirado casi 200 millones de pesos en Iowa, básicamente todo ese dinero, nada funcionó. Y Trump en esta campaña ha sido mucho más comedido que en la campaña del 2020 y la del 16. Claro. Está mucho más profesional, está mucho más controlado, está menos errático, menos loco. Y bueno, me parece que nadie le quita la candidatura, incluso si es hallado culpable por un jurado en el caso de Washington DC, que está pautado para comenzar en marzo. Yo no creo que va a comenzar en marzo porque por unos temas apelativos, pero ese caso se va a ver probablemente en este primer semestre del 2024 y es muy probablemente que tengamos un veredicto antes del verano en ese caso, y aún así va a ser el candidato del Partido Republicano. Sí, y aún así lo van a seguir queriendo igual o más, y aún así seguirá vivo. Bueno, Sonia Valentín, apunta mi nombre, que no se te olvide. Te cuidas, Luis Herrero. Gracias por estar aquí. Bye, bye. Y hasta aquí esta primera edición de ¿Qué es la que hay del año 2024? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.